que el gobierno de los Estados Unidos le pidió a la Corte Suprema en lo que se denomina un motion to stay, o sea, una acción urgente que suspendiera o pausara una decisión de un tribunal inferior y esa decisión del tribunal inferior es esta decisión que les estaba hablando de la jueza Tuwalny de Massachusetts, que hace un mes canceló o suspendió la decisión de la administración de cancelar completamente el programa de paro humanitario. Lo que la administración le ha dicho a la Corte Suprema es, por favor, concédeme un stay, concédeme una paralización de esa orden de un juez de distrito. Y eso fue exactamente lo mismo que hizo con el TPS de los venezolanos. El TPS de los venezolanos tenía una orden de distrito de un juez de distrito que además estaba en apelación, en un circuito de apelación, que además el circuito de apelación había dicho, le había negado el stay al gobierno y el gobierno entonces fue a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, sí, claro, yo te concedo el stay. Y ahora hizo exactamente lo mismo con relación al paro humanitario. Y por eso es que yo digo que a la luz de esa decisión con relación al TPS a la Corte Suprema, esto lo primero que hay que decir es que era una decisión esperada. Y se suspende básicamente una orden, o sea, una orden, una sentencia de un juez, así se llama order, se llama en inglés, o al menos en términos anglosajón. Y esa orden es, como les decía, la orden del Tribunal de Distrito de Massachusetts, que es del 15 de abril de 2025, y que lo que había determinado era la suspensión de la terminación que había dispuesto la administración del programa de paro humanitario y, por supuesto, con ello también la cancelación de los beneficios migratorios de todas las personas que habían entrado a los Estados Unidos con el paro humanitario. Esta pausa o este stay va a durar mientras se resuelvan dos cosas. Uno, mientras el caso se decide en el siguiente nivel de apelación, que es la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, o hasta tanto la Corte Suprema, si el gobierno acude a la Corte Suprema, supongamos que mañana la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que además le dijo también en este caso del paro humanitario al gobierno que no iba a paralizar la orden de distrito, por eso es que el gobierno va hasta la Corte Suprema. Si mañana supongamos que la Corte del Primer Circuito falla en favor de los beneficiarios del paro humanitario, quedará siempre la posibilidad de llegar a la Corte Suprema. Y si el gobierno o la parte afectada decide elevar el asunto a la Corte Suprema, la suspensión seguirá in place, o sea, se mantendrá la suspensión hasta que la Corte Suprema entonces determine. Y la Corte Suprema puede determinar dos cosas. Uno, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene toda la facultad del mundo de decidir qué casos acepta y qué casos resuelve o no. Eso se llama aceptar o no aceptar o denegar un certiorari, que es como se llama el recurso de presentación ante la Corte Suprema. Si la Corte Suprema dice yo no voy a tomar este caso, inmediatamente se hace firme la sentencia del circuito de apelaciones, que puede ser favorable a los beneficiarios del paro humanitario, y ahí muere la suspensión y por tanto el parol sigue in place a partir de ese mismo minuto y los beneficios migratorios de esas personas siguen in place a partir de ese minuto. Pero la Corte puede hacer otra cosa. La Corte Suprema puede decidir tomar el caso y entonces comenzar la tramitación del asunto en la Corte Suprema y tomar una decisión al final del tiempo que dure eso. Y por tanto, si la Corte Suprema decide asumir el caso, pues la suspensión durará hasta tanto los jueces de la Corte Suprema no lleguen a una decisión final con relación al asunto. Si yo tengo que decir algo con relación a este tema, es que, amén de los titulares de la prensa, la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. La Corte Suprema no ha dicho que la gente del paro humanitario no tienen derecho a permanecer en los Estados Unidos bajo el amparo de ese programa. Lo que la Corte básicamente ha dicho es suspendamos una decisión favorable y esperemos al resultado del asunto. Pero no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema negándole el derecho a las personas del paro humanitario. Y eso quiere decir que mañana, probablemente, si llega el asunto a la Corte Suprema,
no hay nada que indique que la Corte Suprema no pueda fallar en favor de las personas beneficiarias del paro humanitario. La orden es una orden escuetísima porque, entre otras cosas, es una orden que no contiene cuál es el razonamiento utilizado por la Corte Suprema para conceder el stay o para conceder la suspensión. Y lo que contiene esa orden básicamente es el razonamiento de los jueces que disintieron de la decisión de la mayoría, que vuelvo y repito, fueron dos, Ketanji y Sotomayor. El razonamiento de esas jueces es el siguiente: para otorgar una suspensión de este tipo, la Corte Suprema tiene que cumplir o tiene que evaluar 4 elementos fundamentales. El primero es que se demuestre una perspectiva razonable de que, llegado este asunto a la Corte, pudiese tener cierto y determinado éxito. Y el segundo es que tenga algunos méritos legales, pero sobre todo hay un elemento que es importantísimo, y es que la administración o el apelante a la Corte Suprema tiene que demostrar que si no se paraliza esa decisión, si no se concede el stay, la persona va a sufrir un daño irreparable. Y ese es el término que se utiliza en inglés. Hay que demostrar que si el tribunal no paraliza la ejecución de ese fallo de primera instancia o del órgano inferior, se puede producir un daño irreparable para el apelante. Y en ese sentido, lo que dice Ketanji es que la mayoría, cuando llegó al convencimiento, no requirió en lo absoluto casi nada del gobierno para que demostrara cuál era el daño irreparable que estaba sufriendo. Y según Ketanji, la Corte Suprema en esta evaluación lo que hizo fue infravalorar, y esta es una idea que yo creo que es importante decir, porque Ketanji lo que está defendiendo es las consecuencias que tendrá una decisión como esta para los beneficiarios del paro humanitario, y por eso es que dice que la decisión mayoritaria de la Corte infravaloró las consecuencias devastadoras que tendrá esta suspensión, ya no para el gobierno, sino para los beneficiarios del paro humanitario. Y mencionó además que lo que el gobierno, por ejemplo, alega como daño irreparable, ¿cuál era el daño irreparable que dijo el gobierno que sufriría si no se paralizaba esta decisión? Y es que el gobierno dijo que la orden del distrito, o sea, la orden de la jueza Tawalni, le impedía ejercer sus prerrogativas en materia de inmigración y de política exterior, y que además les impedía cumplir con el interés sustancial que tenía el DHS de llevar a cabo las políticas del presidente Donald Trump. Básicamente ese era el daño irreparable que alegó la administración, y eso para la jueza Jackson no es un daño irreparable que debió haber sido admitido por la Corte Suprema para tomar una decisión de este tipo, porque Jackson dice que este stay, o sea, esta suspensión, no debió haberse concedido porque no hay ninguna necesidad urgente de parte del gobierno, y porque el gobierno sigue manejando su política exterior en la forma en que lo ha hecho desde el inicio de la administración. Y otro de los argumentos de Jackson es que dice que el fallo del Tribunal de Distrito, no le impide al DHS terminar los paroles caso por caso. Y esta es una de las discusiones fundamentales detrás de la discusión tanto con el paro humanitario como las cancelaciones generalizadas del CBP-1. Quienes defienden los national injunctions, o sea, las decisiones de las cortes de paralizar esta decisión de la administración de cancelar masivamente tanto el paro humanitario como la CBP-1, lo que dicen legalmente es que no niegan la facultad que tiene el Departamento de Seguridad Nacional para cancelar el parol de alguien. Porque la ley norteamericana ciertamente dice que usted pudo haber recibido un parol en algún momento, pero es una prerrogativa del Departamento de Seguridad Nacional cancelar o extender ese parol o incluso modificar las condiciones de ese parol cuando lo entiendan conveniente. Pero esa cancelación, modificación o extensión de ese parol, lo que dice la ley, la interpretación de la ley, es que el DHS debería realizarla caso por caso. O sea, el DHS no debería poder, mediante una orden, decir, voy a cancelar todos los paroles que di para la gente que entraron por CBP-1 o para todos los que entraron por parol humanitario. Y ese es uno de los argumentos fundamentales que también dice Jackson que debió haber utilizado la Corte Suprema para negar este stay o esta suspensión del
del tribunal, porque no hay ningún daño irreparable para una administración que puede comenzar a revisar caso a caso cada uno de estos asuntos. Pero claro, eso no es lo que quiere la administración. La administración lo que quiere es una decisión o una opción celera, rápida, que les permita colocar en una condición de irregularidad a cientos de miles de personas con el chasquido de un dedo. ¿Para qué? Para poder impulsar la política migratoria que ha defendido desde la campaña. Y es una política migratoria de deportaciones masivas y remociones masivas de personas que entienden que están irregularmente en los Estados Unidos. El efecto concreto de este fallo, si yo tuviera que resumirlo en una oración, es que ahora mismo los que entraron por parol humanitario y no han aplicado a un asilo o no han iniciado sus procesos de ajuste de estatus en el caso de los cubanos, están en la misma situación de irregularidad que estaban en marzo cuando se implementó la decisión de la administración. Ahora mismo, todo el que entró por un parol humanitario y no ha presentado la ley de ajuste para ajustar su residencia o no tiene un caso de asilo abierto, ahora mismo está en una situación de ilegalidad en los Estados Unidos y todos sus beneficios migratorios, que incluyen desde permisos de trabajo hasta food stamp o asistencias de cualquier tipo, están cancelados, porque lo que ha hecho esta decisión de la Corte es permitir que la decisión de la administración siga su curso hasta tanto se tome una decisión. Y si yo tengo que decir quién ha sido el principal ganador con esta decisión, evidentemente el principal ganador con esta decisión es la administración de Donald Trump. Una administración que no necesita en lo absoluto un fallo favorable. Supongamos que mañana, que puede ser, la Corte Suprema, este asunto llegue a la Corte Suprema y la Corte Suprema diga, la gente del parol humanitario tienen razón. La administración no puede cancelarle su parol. La administración, eso le va a afectar poco si logra dilatar esa decisión lo más que pueda. Porque ahora mismo lo que la administración necesita es tiempo, ganar tiempo. Y los procesos legales de este tipo son procesos dilatados. Puede demorar meses que se pronuncie la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en este sentido, y después yo estoy segurísimo que a los efectos de ganar tiempo, la administración va a presentar un certiorari a la Corte Suprema para extender mucho más la solución del asunto y por tanto la suspensión. Porque ahora mismo hay una cosa que la gente que tiene parol humanitario tiene que tener clara, y es que su parol humanitario fue garantizado por un tiempo limitado. El parol humanitario a las personas que entraron bajo ese programa se les garantizó por 2 años. Y si mañana la Corte Suprema emite un fallo favorable, ese fallo favorable no les va a garantizar a ninguno de los beneficiarios del parol un efecto retroactivo, o no les va a garantizar una compensación por el tiempo que estuvieron irregulares mientras la medida de la administración de Donald Trump pues estuvo vigente. Si ese fallo, por ejemplo, usted entró, voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Si usted entró en enero del 2025, que pudieran haber sido las últimas personas que entraron con un programa de parol humanitario, ese parol humanitario le garantizaba a usted un estatus regular hasta enero del 2027, ¿verdad? Eran 2 años. Si la administración logra dilatar, por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema hasta julio del 2026, habrá ganado. ¿Por qué? Porque los últimos que entraron con parol humanitario, esas últimas personas, les quedaría, en el mejor de los casos, 6 meses de regularización en los Estados Unidos. Y al cabo de esos 6 meses, lo que está claro es que es la administración y el DHS el encargado, el único que tiene prerrogativas para cancelar, extender o modificar ese parol. Y por tanto, por eso es que yo digo que la administración lo único que necesita es tiempo y no un fallo que le sea favorable. Porque ahora mismo todo el que esté en esta situación de irregularidad, porque no tenga un parol, porque no tenga, un asilo abierto, porque no haya regularizado su estatus, puede ser sometido a un proceso de deportación expedita. El fallo de ayer es un fallo de la misma jueza
que hoy la Corte Suprema está suspendiendo su decisión. Pero el fallo de ayer no tenía que ver directamente con los cubanos. El fallo de ayer era un grupo de inmigrantes que después de haber visto el fallo con relación a los cubanos, nicaragüenses y venezolanos, acudió ante esa misma jueza, eran afganos y ucranianos que acudieron ante esa misma jueza y le dijeron, el mismo razonamiento que utilizaste para los cubanos, nicaragüenses y venezolanos, ¿por qué no los usas para nosotros que entramos también con programas de paro humanitario especiales? Porque hay que recordar que los primeros en tener un programa de paro humanitario en ese sentido fueron los ucranianos y después eso se extendió a un programa similar que era un programa de recepción de aliados que era para recibir a refugiados, sobre todo personas que habían trabajado para el ejército de los Estados Unidos y sus familias que habían quedado en Afganistán después de la retirada. Y la lógica que utilizó la administración de Biden para impulsar esos programas, o sea, la justificación legal que utilizó la administración de Biden para impulsar esos programas es exactamente la misma justificación que utilizó para impulsar el programa de paro humanitario para venezolanos, nicaragüenses y haitianos, aunque de fondo lo justificó con otra forma. El fallo de ayer de Tawalny tenía que ver con el parol, pero no tenía que ver directamente con los cubanos y venezolanos. Tenía que, la jueza lo que dijo es, ok, les doy la razón. Yo les di protección a los venezolanos, a los haitianos, a los nicaragüenses y los cubanos, y ahora también les voy a dar protección a los ucranianos y a los afganos que estaban dentro de ese programa. Por tanto, es una decisión diferente, es una decisión que perfectamente la administración también pudiese apelar a la Corte de circuito, a la Corte de Apelaciones, y que perfectamente también pudiese pedirle un motion to stay tanto a la Corte de Apelaciones como a la Corte Suprema. Pero es una decisión que indirectamente tenía que ver con el programa de paro humanitario, pero no afectaba directamente a los cubanos. Entonces, eso, la respuesta a eso es, esta es otra cosa, es otra decisión que ahora mismo no se ha visto afectada con la decisión de la Corte de hoy, pero que no tampoco tiene que ver directamente con los cubanos. Si me preguntan a mí, no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema con relación a este asunto. Y hay que recordar que hay una decisión de un tribunal federal de distrito de hace unos días también diciéndole a la administración que tenía que continuar la tramitación de las residencias de las personas que entraron por CBP One y parol humanitario. Si me preguntan a mí, la decisión de la Corte Suprema de hoy no paraliza esa tramitación. Habrá que ver, eso sí, si la administración recurre la decisión de ese tribunal de distrito de hace otros días, que es un caso independiente a este, para evitar tener que continuar la tramitación de las aplicaciones de residencia de las personas que entraron por CBP One y parol humanitario. Pero ahora mismo esta es una decisión que no tiene nada que ver con eso. Si ustedes me preguntan a mí, en este minuto lo que hay es una decisión diferente de un tribunal federal de distrito diciéndole a la administración que tiene que continuar con las tramitaciones de las residencias y demás beneficios migratorios a los cuales aplicaron las personas que entraron por esos programas a los Estados Unidos. A mí me parece que esas personas son las más protegidas. Ahora, yo digo, hay que recordar también que estamos viviendo tiempos muy convulsos, sobre todo en política migratoria en los Estados Unidos, y el hecho de que usted tenga un recibo de aplicación, para mí no es una protección absoluta, aunque es una protección bastante eficaz, porque yo lo he dicho en otras oportunidades en este espacio. Si usted mira la interpretación recta de la ley estadounidense dice que usted no tiene un estatus legal en los Estados Unidos hasta tanto no ha recibido su green card. Por tanto, incluso ese periodo en el que usted está aplicando y ya aplicó y está esperando su green card, ese es un periodo de irregularidad migratoria a los efectos de la interpretación de la ley de los Estados Unidos. Pero sin duda, quienes menos complicados están en ese sentido, yo creo que no deben tener mucho problema, porque además cuando aplican a la residencia ya también aplican a un permiso de trabajo sobre la base o amparado en esa aplicación de la residencia. Quienes menos problemas deben tener son esas personas ahora mismo. Mi preocupación fundamental después de este fallo vuelve a estar en aquellas personas que entraron por un programa por el programa de paro humanitario y no tienen abierto ningún caso de asilo que justifique la suspensión de su remoción de los Estados Unidos y tampoco han aplicado a su ajuste. Si usted lo que le queda es 2 semanas, 3 semanas, un mes para aplicar, yo no debería estar diciendo esto, pero bueno, yo no soy abogado en ejercicio en los Estados Unidos,
Mi recomendación es métase debajo de una piedra, aguante un mes y hasta tanto no tenga un recibo de aplicación de la residencia, pues trate de mantener un perfil lo más bajo posible, porque lo cierto es que después de esta decisión está en una situación de irregularidad y de riesgo importante. Sí, la respuesta es sí. Los beneficios se vuelven a congelar en este minuto. Es como si, ubíquense que lo que está diciendo esta decisión es que la Corte de Distrito de Massachusetts no existe. No existe. Hasta ahora mismo, si hay que generar una ficción que explique lo que ha sucedido con esta decisión de la Corte Suprema, es que tenemos que esperar unos meses para ver cuál es el resultado de una decisión judicial. Ubíquense que ahora mismo lo que dice esta Corte Suprema es como los idos 20A, que están esperando a ver si hay un pronunciamiento de alguna Corte Federal que reconozca eso como un parol. Pero están esperando. Sencillamente están esperando en la misma situación de irregularidad que estaban desde el momento en punto que entraron a los Estados Unidos. Es lo mismo que está sucediendo hoy con quien tiene un parol humanitario. Esta decisión de la Corte lo que hace es suspender, eliminar, hacer como si no existiese esa decisión del Tribunal de Distrito de Massachusetts, que volvió a garantizar los beneficios para los beneficiarios del parol humanitario. Una de las ventajas que tenemos, al menos los cubanos, no el resto de las nacionalidades que han sido beneficiarias del programa de parol humanitario. Recuerden que el programa de parol humanitario no solo benefició a los cubanos, sino que también benefició a haitianos, nicaragüenses, venezolanos, ucranianos, afganos, como les decía, en dependencia de las variantes de ese programa. Pero lo cierto es que los únicos que tenemos la posibilidad de aplicar a la residencia al año y un día somos los cubanos, porque tenemos una ley especial que es la ley de ajuste cubano. Y el programa de parol humanitario puede estar cancelado, pero lo que no se puede es cancelar la legitimidad de la razón por la que usted entró a los Estados Unidos. A los efectos de aplicar la ley de ajuste cubano, a las autoridades, la ley no dice si el programa por el que usted entró a los Estados Unidos está vigente o no. A los efectos de aplicar la ley de ajuste cubano, lo único que interesa es que al momento de usted haber ingresado a los Estados Unidos ese mismo día, al momento de entrar a los Estados Unidos, usted ha sido inspeccionado, admitido o parolado. Si usted recibió un parol al entrar y a las 2 horas cancelaron el programa por el que usted entró, eso no importa, porque lo que importa es el momento en punto en que usted entró y el concepto en el que entró, y digo eso solo a los efectos de la ley de ajuste cubano. Y por eso es que los cubanos pueden estar un año en situación de irregularidad, como muy probablemente, pensemos, no sé, en la gente que entraron, estamos en mayo del 2025. Pensemos en la gente que entraron por el parol humanitario en mayo del 2024 y nunca aplicaron un asilo y nunca presentaron absolutamente nada. Esas personas hoy están en mejores condiciones que nadie porque aunque se encuentren en situación de irregularidad, tienen la posibilidad de aplicar a la ley de ajuste cubano a sus pies, en sus puertas. Porque aunque el programa esté cancelado, el momento en punto o el concepto por el cual entraron al país es perfectamente legítimo a los efectos de aplicar a la ley de ajuste cubano. Una cosa no tiene que ver con la otra. Por tanto, si usted aplicó a su residencia por la ley de ajuste cubano, yo creo que no debería estar tan preocupado por una decisión como esta. La preocupación debería ser única y exclusivamente por el contexto y la aproximación que ha tenido esta administración con relación a la migración y su política migratoria.